todos me conocen, mi nombre es Fiorella Cortés y prácticamente desde que soy niña asisto a una iglesia. Entonces para mí todo lo que tuviera que ver con la iglesia no era normal. Vi la escuela dominical, el culto, la alabanza, para mí todo era normal y me gustaba. O sea, yo era bastante aplicada y dedicada a la escuela dominical con mis profesores y todo. Sin embargo, en una enseñanza con una profesora en la escuela dominical hablaron sobre el plan de salvación. Y entonces hicieron todo el protocolo explicaron el plan de salvación y ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Levante su mano. En ese momento, yo levanté la mano, pero no voy a engañar a nadie. Yo lo hice más que todo para hacer un ejemplo a mis compañeros de la escuela, no porque realmente sí entendía lo que Jesucristo había hecho, pero era más el orgullo de decir, yo quiero aceptar a Jesucristo, pero para que me vieran y ser un ejemplo a los que estaban ahí. Entonces, sí, me autoengañé en ese momento y comenzaron a venir dudas. Yo siempre, desde ese momento, siempre dudaba mucho de mi salvación. Y había dos problemas, que dudaba siempre de mi salvación, a cada rato lo pasaba aceptando y sentía la necesidad de ser santa. Yo no puedo pecar, tengo que ser santa. Habían esos dos problemas dentro de mí. Como les dije, yo sí entendía lo que Jesucristo había hecho en mí, yo entendía todo, yo entendía que no era por obras, yo entendía que Jesucristo había resucitado, lo entendía perfectamente, pero siempre, comencé a crecer, comencé a servir a la iglesia, yo servía en la iglesia, yo era, a mí no me daba risa, sino que yo, no sé cómo me sentía rara, porque siempre decían, ay, Fío, la joven ejemplar, la líder de jóvenes que sirve en la iglesia a tan corta edad, es una adolescente que es un ejemplo. Pero dentro de mí había muchas dudas, tenía muchas dudas de mi salvación. A cada rato pasaba aceptando a Jesucristo. Cada vez que yo pecaba sentía la necesidad de aceptar a Jesucristo, a pesar de que yo servía aquí en la congregación, a pesar de que ya era líder de jóvenes en aquellos años. Yo fui líder de jóvenes hace 1000 años. En ese periodo de niñez, casi adolescencia, yo me convertí en una persona que juzgaba mucho a mi familia, a mis hermanos, es un proceso. Juzgaba mucho a mis hermanos, a mi mamá la juzgaba mucho, aquí en la congregación juzgaba a muchos jóvenes, me creía súper espiritual, me creía que estaba por encima de los demás, pero era demasiado hipócrita porque dentro de mí siempre tenía muchas dudas. Yo a cada rato decía, Fío, usted salva, y me confrontaba a mí misma. Yo me decía, pero Fío, usted sirve en la iglesia, usted es líder de jóvenes, usted hace esto, porque usted no tiene que dudar porque usted hace todas esas cosas. Y me confrontaba así en todo momento. Cuando comenzó el instituto bíblico que lo dio el pastor los jueves, ahí eso fue como lo mejor que me ha pasado, de hablar sobre cristología, porque por medio del instituto que se habló sobre cristología, entendí muchas cosas más a profundidad de lo que Jesucristo había hecho por mí. Entendí realmente y creí realmente lo que Jesucristo había hecho. Tal vez mi conocimiento era superficial. Por medio del instituto realmente entendí lo que Jesucristo, como que mi mente se abrió y dije, esto fue lo que hizo Jesucristo por mí. Y en cuanto a la santidad, cuando se habló sobre la santidad, ustedes no saben cómo me sentí. Yo sentí que todo lo que en mi mente había creído se me desvaneció, todo lo que había creído, porque en serio yo sentía la necesidad de ser santa, yo sentía la necesidad de no pecar, no porque
por el temor a Jehová, sino porque yo tengo que dar un ejemplo a los demás. Entonces cuando el pastor habló en el instituto sobre la santidad, a mí, o sea, se me quebró todo, se me vino todo abajo. Y recuerdo un jueves que no quería venir, venía temblando, venía con muchos nervios, porque escuchaba, o sea, no le estoy mintiendo, yo escuchaba a alguien que me decía, deja tu orgullo, y nada más decir que sí. Y igualmente yo era una lucha interna, porque yo decía, no, ¿dónde está ese título que me han dado en la iglesia como la joven ejemplar que ha servido en la iglesia, es líder de jóvenes, cortada, daba enseñanzas, pero había una voz que decía, deja tu orgullo y nada más decir que sí, o querías irte al infierno por tu orgullo? Y estaba sentada en una mesa, nada más esperando hasta que comenzara la lección, y yo nada más dije, sí, está bien, ya, está bien. O sea, no dije, sí, Señor, te acepto, eres mi Salvador, sino simplemente dije, sí, ya, no me la quiero jugar, sí. Y en ese momento me entró una paz, no hay palabras para decir la paz que yo sentí en ese momento. Sentí como cuando uno llena una botella, que, o sea, me sentí llena, como que desde mis pies hasta la coronilla, me sentí llena, y desde ese momento toda duda se fue, estoy convencida totalmente de que yo soy salva, no por mi servicio, no porque soy la joven ejemplar, no, sino porque entendí que todo lo hizo Jesucristo. Yo no hice nada, yo no hice absolutamente nada. La obra magnífica, la obra maravillosa es de Jesucristo, y a Jesucristo es toda la honra. Yo no hice absolutamente nada. En ese momento entendí, y toda duda se fue. En cuanto a la santidad, entendí lo que dice Isaías, porque solo tú eres santo. Entendí eso y dije, eso es lo que significa, solo tú eres santo. Yo voy a ser santa, sí, pero cuando estemos allá en el cielo y Él nos va a dar de su santidad, no es que yo lo voy a obtener, sino Él nos va a dar de su santidad. Vamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, eso es un pequeño testimonio de que, o sea, yo crecí en una iglesia, desde pequeña, crecí en una iglesia, y eso no significa nada. La decisión es personal, no porque estamos en una iglesia desde pequeño significa que ya mi hijo entiende. O sea, y le agradezco a mi mamá, porque mi mamá desde pequeña me instruyó en la palabra del Señor, pero eso no significa, la decisión es personal, y el Espíritu Santo me convenció de pecado. En ese momento, en la escuela dominical, fui yo la que dije, yo acepto a Jesucristo, yo fui la que me convencí, no el Espíritu Santo. Entonces, bueno, nada más quiero que este testimonio sea de edificación, y yo no lo quería dar porque, yo no quería dar mi testimonio porque me sentía como viva desde pequeña, la que siempre ha servido, ahora va a decir esto. Entonces, pero si es para edificación y para que entiendan que no por obras, porque prácticamente era eso, obras que yo estaba haciendo, uno no va al cielo, no por cuánto espiritual pareces ante la iglesia, cuán espiritual puedes ser aquí en la iglesia, o qué tanto servicio hagas aquí en la iglesia. Eso no significa nada. O sea, eso no significa que vos vayas al cielo, eso no significa que tengas el cielo asegurado. Lo único que te asegura es la obra que hizo Jesucristo por vos, y que lo entendas y que lo creas realmente, porque yo entendía lo que Jesucristo había hecho, lo entendía perfectamente, pero no lo había bajado al corazón y no había depositado esa fe en Jesucristo. Entonces, ya.